Colombianos, el senador Gustavo Petro cuestionó fuertemente al presidente Iván Duque y a este gobierno, lo cual llevó a que funcionarios de presidencia respondieran airados, con rabia, desesperados e irrespetando la Constitución a Gustavo Petro por este tipo de comentarios que publicó en las redes sociales. Pero ¿qué fue lo que dijo Petro que alebrestó tanto a los uribistas que lo volvieron tendencia? Su nombre estuvo de tendencia este jueves todo el día en Twitter por este tipo de comentarios y dijo en la mañana de este 15 de octubre: en un solo año de gobierno y sin que hubiera pandemia, Duque mandó a la pobreza a 1 millón de personas que estaban en la clase media. Sucedió en el 2019, ahorita vamos a hablar de esto porque es bastante grave y el uribismo lo está intentando ocultar. Al aferrarse a la economía moribunda del petróleo y el carbón, dejó empobrecer el país, tal cual como en Venezuela. Se supone que Iván Duque nos iba a librar de volvernos como Venezuela y que Petro era el que nos iba a convertir como ese país, y resulta que Duque terminó siendo lo mismo que Maduro, terminó empobreciendo este país en 2 años de gobierno. Solo en el 2019, sin que tuviéramos la emergencia sanitaria y económica que estamos viviendo hoy en día, 1 millón de colombianos entraron en pobreza. Esto sucedió por las políticas de este gobierno. Esa es la supuesta economía fraterna que promueve el uribismo y que promueve Álvaro Uribe. Eliminar la clase media, como lo están haciendo, y sin tener en cuenta que la clase media es la que impulsa y ayuda a impulsar una economía de cualquier país. La eliminaron en el 2019 y no tienen excusa. No había pandemia. No estábamos viviendo lo que hoy se vive, que bueno. Hoy estamos viviendo un tema complejo que uno dice, de pronto los países deben adecuarse, está difícil la situación, se comprende a los gobiernos, pero en el 2019 sucedió esto y lo han intentado ocultar, porque además hay que tener en cuenta que, según el DANE, para que una persona sea considerada pobre debe ganar menos de 362.000 pesos más o menos. Si usted gana más de 362.000 pesos, ya es una persona que no se considera pobre en Colombia. Imagínense, ¿quién vive con 300.000 pesos en Colombia durante un mes? Ni siquiera un arriendo vale eso. Y esa es la manera en que catalogan el tema de la pobreza en el país. Si aumentan eso a 1 millón de pesos, digamos, si una persona que gana menos de 1 millón de pesos se considera pobre, imagínense el nivel de pobreza al que aumentarían estas estadísticas, porque esto es obviamente amañado, el tema que menciona acá Gustavo Petro. Entonces lo compara con Venezuela. Imagínense Petro comparando a Duque con Venezuela, a Duque con Maduro, lo ha hecho en otras ocasiones, y a Colombia con Venezuela en estos momentos. A este nivel hemos llegado de las mentiras, del engaño del uribismo, y por eso la rabia de toda esta gente. Y esta es la noticia que han intentado ocultar los uribistas durante las últimas horas. 17,5 millones de personas en Colombia en condición de pobreza. 17,5 de 50 millones de colombianos, eso es muchísima gente. En 2019 quedaron en esa condición otras 662.000 personas en condición de pobreza, y 729.000 adicionales en pobreza extrema, según el DANE. Y ojo, reitero, teniendo en cuenta que eso lo miden dependiendo si uno gana 362.000 pesos, si no estoy mal. Si uno gana más de eso, pues no se considera pobre, y si gana menos de eso, se considera en condición de pobreza. Si uno ya se gana 1 millón de pesos en Colombia, en cualquier lugar, ya es una persona pobre. Es que con 1 millón de pesos, por mucho vivirá una persona en un municipio en donde no se necesite mucho dinero para el arriendo, para la comida, y eso ya estoy exagerando. Con 1 millón de pesos. Ahora con 362.000 pesos, las personas en situación de pobreza en Colombia aumentaron 662.000 el año pasado, en 2019, mientras que aquellas que están por debajo de la línea de pobreza extrema sumaron otras 728.000, según dio a conocer Juan Daniel Oviedo, pues que hace parte del DANE. Esto significa que la pobreza en el país aumentó 1 punto porcentual en el último año, al pasar del 34% en 2018 a 35,7% en 2019, lo que indica que cerca de 17,5 millones de personas en el país estaban en esa condición el año pasado. ¿Cómo estaremos este año con todo esto que está sucediendo? Porque
los créditos en el Fondo Monetario Internacional, en el Banco Mundial y toda la plata que ha buscado Carrasquilla no aparece. Y ahora nos quieren clavar más impuestos para pagar esas deudas y esa plata no se ha invertido realmente en el país para evitar que estos registros, estas cifras aumenten en Colombia. Si aumentaron en el 2019, ¿cómo estaremos solamente en el 2020? También dijo Petro un tema que enfureció a todos estos uribistas. Asesinan sistemáticamente a 167 indígenas y el presidente no atiende ni escucha a los indígenas. La minga indígena le dijo muy claramente al presidente: nosotros lo necesitamos acá en Cali, lo vamos a escuchar usted mismo personalmente y tiene que venir. No enviar a ninguna delegación e hizo lo contrario. Envió a una delegación y no le ha prestado atención a la minga. La minga está en camino a Bogotá y ahora sí el uribismo anda, mejor dicho, ¿cómo que van a hacer en Bogotá? El COVID, esto, que lo uno, que lo otro. Pero ¿por qué no atienden las solicitudes y las peticiones de los indígenas? ¿Por qué no van y se sientan, dialogan, hacen lo necesario para evitar cualquier problema? Lo que hacen es acrecentar todo, acrecentar los problemas por su culpa, por su ineptitud, por no atender los problemas sociales, porque ellos gobiernan para un sector de este país y no para todos los colombianos, y además aprovechan para estigmatizar a los indígenas y a la oposición de este gobierno. ¿Con quién está el presidente? ¿Con los asesinos o los asesinados? ¿Cuál es el mensaje que desde las altas esferas del poder se está entregando a la sociedad colombiana? Desde el gobierno respondieron diciendo que ellos les habían dado un montón de plata a los indígenas, que ellos los mantienen con dinero. ¿Cómo no? Los indígenas también le respondieron eso a Duque. Le dijeron: ¿a nosotros de qué nos sirve que nos envíen plata si en las regiones nos están quitando las vidas, se están llevando a nuestros líderes, se están acabando con nuestras tierras y nos están asesinando? ¿De qué nos sirve todo eso que supuestamente el gobierno nos da? Indicaron los indígenas. Y es una realidad, ellos están luchando por la vida, no por el dinero. Que el gobierno y el uribismo todo lo quiere solucionar con eso y creer que eso es lo único y que no les importa y perdieron el valor de la vida, es otra cosa. Pero acá estamos hablando de la vida de los indígenas y de las comunidades indígenas en el país. Pero resulta que desde medios de comunicación, desde el gobierno, desde el uribismo, han intentado decir que la minga indígena está siendo apoyada por Gustavo Petro. Obviamente está siendo apoyada por Petro y por muchos colombianos, pero más allá de eso, está supuestamente políticamente infiltrada o promovida por personajes como Petro, es lo que vienen diciendo desde el gobierno y medios afines al gobierno como Semana. Por eso le preguntaron al senador Feliciano Valencia si Petro, la minga, apoya políticamente, por ejemplo, al senador Gustavo Petro, y él dijo: nunca hemos hablado de Petro, nunca hemos hablado del escenario del 2022. Esas son mañas de algunos sectores de la opinión que quieren tergiversar la minga. Ni Petro ni los políticos están diciendo el qué hacer de la minga. Somos autónomos en ese planteamiento. Detrás de la minga no hay políticos. Obviamente hay políticos apoyando la minga, pero la minga es independiente. Ellos están luchando por este país, están luchando por sus comunidades y no tiene nada que ver con temas políticos, que es lo que ha utilizado el gobierno para desacreditar la minga y decir que ellos no van por derechos de nadie, sino por temas políticos. Y sí, es que todo esto tiene que ver con política. ¿Qué ignorancia de este gobierno? Que no vamos a hablar con los indígenas porque están buscando temas políticos. Obvio, señores gobierno. Esto tiene que ver con política porque son políticas públicas para proteger la vida, para proteger las regiones, para proteger a las comunidades indígenas. Entonces, ¿de qué estamos hablando con este tema de la minga? Hombre, es que esto no le cabe a uno en la cabeza que salgan con este tipo de comentarios, que por qué no están luchando por la reivindicación de los indígenas, sino por temas políticos. ¿Cómo protegemos la vida de los indígenas? ¿Con reivindicación o con políticas públicas que lleven a proteger la vida de los indígenas? ¿Ah? Es lógico. Es lo que hasta un niño de primaria indicaría o diría, que todo en la vida de uno tiene que ver con política.
cómo se manejan temas específicos, cómo se manejan temas a nivel general, todo tiene que ver con política. Y que vengan a salir con ese tipo de comentarios. Pero el gobierno mandó a 7 ministros, viceministros, y la opinión pública también ha criticado que ustedes no quisieron dialogar, dice Semana. Pero si la minga indígena, y acá la responde Feliciano, le dijo muy claro al gobierno: necesitamos hablar con el presidente, no con delegados. Si no viene el presidente, nosotros vamos a Bogotá. ¿Y qué está pasando? Pues cumplieron su palabra. Duque no tiene pantalones, como ellos mismos le dijeron, y se están yendo para Bogotá porque el Duque, que no sirve para nada, no quiso atender las solicitudes de los indígenas. Y bueno, así respondieron desde Presidencia Rafael Guarín, que es un uribista acérrimo, consejero presidencial para la Seguridad Nacional, le respondió a Petro: senador Petro, el presidente Duque, a diferencia de usted, nunca ha estado en el bando de los asesinos. El gobierno y la fuerza pública trabajan para proteger la población, en especial a los más vulnerables, y que están en medio de las confrontaciones por el control del narco. Esta es una respuesta desesperada, vulnerando la constitución política, porque Petro y el M-19 firmaron un acuerdo de paz, llegaron a un tema de indulto y hoy están cumpliendo, dejando las armas. Eso fue en la década de los 90, dejando las armas y pasando a hacer política en una vida tranquila, en una vida en sociedad, cumpliendo las normas, cumpliendo la constitución política. El hecho de que un funcionario de presidencia traiga a colación que Petro haya militado en el M-19 vulnera la constitución política, evidencia lo que ellos no quieren que suceda en el país, es que no haya paz. Porque si trae esto a colación y compara en ese sentido a Petro y a Duque, es porque este gobierno no quiere que haya paz. Esto es estigmatizar a una persona que dejó las armas y volvió a la sociedad. Y está cumpliendo la constitución y está cumpliendo las normas y hace política cumpliendo las normas. Si esto lo van a hacer con las personas que se desmovilicen, van a estar constantemente en este ataque, es porque estos uribistas evidencian una vez más que no quieren la paz. Que no quieren que la gente reivindique, como ellos estaban diciendo con los indígenas, se reivindique con la sociedad y haga todo en el marco de la ley, en el marco de la constitución, y busque los intereses políticos que tengan en el marco de las leyes. No lo quieren. Es que esto es unos comentarios de desespero, unos comentarios fuera de lugar, que lo único que hacen es estigmatizar y generar más violencia en Colombia. Y lo responde un funcionario de presidencia. No lo responde cualquier persona, sino un funcionario que debe estar trabajando por la paz de Colombia. Si se supone es un consejero para la seguridad, ¿qué consejos deberá darle al presidente Duque? Imagínense si estigmatiza a alguien que dejó las armas y volvió a la sociedad, que está cumpliendo el acuerdo de paz que firmó, y lo estigmatizan. ¿Qué se puede esperar del resto de cosas en Colombia? Increíble con esta gente, funcionarios. Y para finalizar, Petro dijo: me parece importante que Roy Barreras entre en la campaña presidencial y proponga un gran acuerdo democrático y una consulta popular sin vetos para escoger un candidato unitario. Bienvenido. Yo dije en el video pasado que a mí Roy Barreras me parece un camaleón político, que este señor ha militado en todas las ideologías políticas, con Uribe, con Santos, con quien se imaginen, y ahora va a hacer campaña política con un supuesto referendo para supuestamente revocar el mandato de Duque, que eso no va a terminar en nada. Pero si nos toca empezar a hacer política con este tipo de personajes que, a ver, vuelvo y reitero, como lo dije en mi video anterior, valoro los debates que ha promovido Roy Barreras, valoro la vehemencia con la que critica a este gobierno y con la que ha intentado, pues, sacar adelante temas importantes como la moción de censura en contra de Botero, el exministro de Defensa, y ahora el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo. Eso se valora, se tiene en cuenta, algo que no hace Fajardo. Fajardo ni fu ni fa, no critica a este gobierno, no hace nada en el Congreso con las personas afines a él del Partido Verde, no hace nada. Pero entre Fajardo y Roy Barreras, digamos, Roy Barreras podría estar en la consulta popular para escoger un candidato único y lleguemos unidos al 2022 y podamos derrotar al uribismo y sacarlos del poder.
Colombianos, hasta acá este video. Nos vemos en la próxima. Un abrazo a todos. Adiós.